su amable presencia a este evento que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Es un evento de amigos y, por supuesto, nuestro compromiso y propósito del día de hoy pues es recordar a este maestro, este gran hombre que se nos fue hace poco, pero que seguramente estará aquí presente con nosotros. Agradezco mucho la presencia de toda su familia. Muchas gracias por estar aquí. Lo hacemos para ustedes. Y la Fundación Carlos Orozco Felgueres se encomendó invitar pues a estas personalidades del ámbito jurídico, fiscal, para qué mejor que recordar de esta manera. Entonces tendremos dos paneles que hemos preparado. En el primer panel, por supuesto, no necesitan mayor presentación, porque además lo hacemos como amigos, como colegas. Jesús Alfonso Serrano de la Vega, extraordinario abogado fiscalista y un excelente amigo. Por supuesto, Alejandro Calderón Aguilera, sí, y Juan Carlos Isás Arteaga van a hacernos el favor de compartir con nosotros este tema, y lo hemos preparado desde un ámbito técnico porque es la mejor forma de recordar a nuestro querido Agustín. Entonces, muchísimas gracias, y por supuesto no podemos empezar sin darle la palabra a su hija. Por supuesto, su hijo también estará con nosotros un poquito antes de que termine el evento, pero le doy la palabra a Patricia López Padilla para que nos abra el evento con su distinción y su cariño. Y por supuesto, yo soy un conducto más de esta institución para organizar esto muy merecido, y el evento es de todos ustedes. Muchísimas gracias. Hay ocasiones en que el amor y la admiración por una persona es tan grande, por una persona que ya no está con nosotros, es tan grande y tan profundo, que se torna extremadamente complicado hablar sobre ella. Es por eso que le pedí a mi padre que me ayudara y me inspirara estas palabras para el primer homenaje póstumo en su honor. Hay un viejo adagio que reza: es de bien nacidos ser agradecidos. Viejo adagio que, por cierto, aprendí de mi padre. Por ello, a nombre de mi madre, de mis hermanos y del mío propio, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a Carlos Orozco Felgueres Loya y a la Fundación Orozco Felgueres por haber tenido la generosidad, la bondad y el cariño para organizar este homenaje, que es el primero que se realiza en honor del bien amado y admirado Agustín López Padilla, quien el 26 de septiembre de 2018 partió de forma inesperada a casa del padre, dejando un gran vacío entre su esposa, sus hijos, su madre, sus hermanas y sus amigos. Mi querido amigo Carlos Orozco Felgueres ya experimentó en carne propia el doloroso trance de perder a su padre, don Carlos Orozco Felgueres, hombre íntegro, brillante y destacado. Tal vez esa dura experiencia lo hizo familiarizarse con aquella célebre frase de la película Macario, misma que dice: hay que ser buenos con los muertos, Macario, porque pasamos más tiempo muertos que vivos. Estoy convencida de que mi buen amigo Carlos comparte esta frase, y es por ello que decidió ser noble y generoso con el ya fallecido Agustín López Padilla y organizar este evento en su honor. ¿Sería la segunda fila? La razón de que yo esté aquí es muy sencilla. Soy la primogénita del homenajeado, y si bien no fui la consentida, sí fui la que más lo molestó e intenció en la vida. Mi tiempo de convivencia con él hizo que los organizadores y panelistas de este foro me encomendaran el día de hoy que leyera una breve reseña sobre la vida personal, profesional y académica de mi padre, y a ello me abocaré. Agustín López Padilla nació el 26 de noviembre de 1950 en el seno de una familia culta y católica. Agustín siempre consideró que su padre, don Rigoberto López Valdivia, fue uno de los más grandes juristas y pensadores de México. Todavía le sobrevive su madre, doña Silvia Padilla de López Valdivia, aquí presente, a quien el homenajeado le tuvo especial devoción y cariño. Sí tenía mamitis.
Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y en 1973 concluyó sus estudios con un promedio de 10 cerrado. El 11 de septiembre de 1975 obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica a través de la sustentación de la tesis intitulada Exposición práctica y comentarios a la ley del impuesto sobre la renta. Sus sinodales fueron don Raúl Cervantes Ahumada, Adolfo Arrioja Vizcaíno y Carlos Bersunza. Siendo aún muy joven, el homenajeado le preguntó a su padre respecto al área de derecho en donde le resultaría conveniente incursionar. La recomendación de mi abuelo, quien era penalista, fue muy clara. Agustín, dedícate al derecho fiscal, pues es un campo poco competido, lleno de oportunidades y de personas que necesitan defensa ante las arbitrariedades de las autoridades. Mi padre no lo pensó dos veces y decidió dedicarse al derecho fiscal, tal como se lo había sugerido mi abuelo. Sobra decir que papá le tenía una idolatría muy especial a mi abuelo, y creo que este aspecto es un síntoma muy particular de los López Padilla, que se va transmitiendo de generación en generación, pues mis hermanos y su servidora también idolatrábamos a nuestro padre. En 1972, gracias a la recomendación de su tío Enrique Araujo Núñez, siendo un estudiante, comenzó a prestar sus servicios para la Procuraduría Fiscal de la Federación. En 1974 ingresó a la Casa Pedro Domecq, México, inaugurando el área jurídica. En Domecq terminó ostentando el título de director jurídico de toda Latinoamérica, destacándose por su sapiencia, generosidad, lealtad y peculiar franqueza. En 2005, después de 30 años de servicio, nuestro homenajeado se jubiló de la Casa Pedro Domecq, que ya había sido comprada por los ingleses, y adquiere el inmueble que perteneció a la Fundación Cultural Domecq, y ahí instaló su despacho, mejor conocido como Bufete López Padilla, mismo que hasta el día de hoy continúa prestando servicios jurídicos, fundamentalmente en materia de asesoría y litigio fiscal y administrativo, bajo la dirección de mi hermano José María López Padilla y de Armando Flores Orkin, mano derecha de mi padre. En octubre de 1975 contrajo matrimonio con Patricia Barrera Rivera, con la que procreó 7 hijos, 2 mujeres y 5 hombres, de los cuales Patricia, José María y Mario continuamos con la trayectoria jurídica por influencia de nuestros padres. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis, pues si bien la verdadera razón de vivir de mi padre fuimos su esposa y sus hijos, es importante mencionar que en mayo de 2014 mi hermano José María y mi cuñada Marieli le dieron una de las más grandes alegrías de su vida. Nos referimos a su primer nieto, que lleva por nombre Miguel Agustín. Agustín por el abuelo y Miguel Agustín por el célebre beato de la Revolución Cristera, a quien él tanto admiraba. En 2017 nació su segunda nieta, Guadalupe, con quien mi padre alcanzó a jugar, jactándose de que había heredado su carácter enojón y su buen apetito. La gran ventaja es que mi sobrina, gracias a Dios, no heredó la cara de mi padre, sino la de su madre, y la de mi madre, su abuela. Y aquí cierro el paréntesis personal para continuar con su semblanza profesional. Hablando de su trayectoria académica, puedo mencionar que a principios de 1976, su esposa Patricia lo invitó a dar clases al entonces llamado Instituto Panamericano de Humanidades, hoy mejor conocido como la Universidad Panamericana. Desde ese año impartió de manera ininterrumpida las clases de Principios Generales del Derecho Fiscal, Impuestos sobre la Renta y Derecho Procesal Fiscal. No solo fue el decano de la prestigiosa universidad, sino además su más ferviente apasionado, pues Agustín López Padilla consideró a la cátedra uno de sus tesoros más preciados. Fueron más de 43 años los que dio clases en dicha casa de estudio y durante los que tuvo la visión y la oportunidad de formar a los mejores fiscalistas de México. Si la Universidad Panamericana es considerada la mejor escuela de Derecho en México, en parte se debe a la gran labor de nuestro homenajeado. Estoy convencida de que si pudiéramos abrir el corazón de mi padre, encontraríamos grabados en primer lugar a su esposa y a sus hijos, y a sus 2 nietos. En segundo lugar, a mi abuelo y a mi abuela. Y en tercer lugar, a su bien amada Universidad Panamericana, que equivale lo mismo a decir a sus muchos alumnos y exalumnos. En 1979, Agustín López Padilla fundó los posgrados en Derecho en la Universidad Panamericana. Muchos de los profesores que conforman el claustro de académicos fueron invitados por él. De hecho, hace unas semanas, Luis Ortiz Hidalgo me confesó que comenzó a dar clases en los posgrados de la UP debido a la invitación que le extendió mi padre. Pues bien,
mi papá decidió sí ser profeta en su tierra y cursó las especialidades en Derecho Fiscal, Amparo Laboral y Económico Corporativo en la Universidad Panamericana. Fue doctorando en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y en 2012 obtuvo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Fueron muchos años los que el homenajeado viajó de la Ciudad de México a Guadalajara, Aguascalientes, Culiacán y Mazatlán para impartir las clases de los diversos posgrados de la Universidad Panamericana requerían. La cátedra fue una gran protagonista de la vida de Agustín López Padilla. Cientos de veces lo escuché presumir con holgura que él había formado a los mejores fiscalistas de este país. El homenajeado le dio clases a miles, y es verdad, miles de personas, entre ellas a dos de nuestros panelistas, Arturo Pérez Robles y Jesús Serrano de la Vega, al expresidente Enrique Peña Nieto, al otrora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salvador Rocha Díaz, al expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Juan Manuel Jiménez Illescas, al exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, al expresidente de IFA Mundial, Manuel Tron Pérez Kuhn, al licenciado Juan Collado Moselo, entre otros muchos y muy destacados profesionistas. A mi padre también le gustaba escribir, y lo hacía de manera profunda, analítica, pero a la vez de forma mordaz, sarcástica, valiente, y por qué no decirlo, también imprudente. Publicó decenas de artículos en diversas revistas especializadas en materia tributaria. Sin embargo, la joya de la corona son los 2 tomos del libro intitulado Exposición práctica y comentarios a la ley del impuesto sobre la renta, el cual lleva más de 35 años publicándose, teniendo como característica principal el lograr el milagro de explicar fundamentalmente a los abogados de manera clara y didáctica la ley del impuesto sobre la renta, que saben de sobra es en extremo compleja. Y hablando de la no comúnmente conocida pasión de mi padre por escribir, voy a permitirme referir aquí otro comentario anecdótico. A papá le fascinaba escribir cartas. Sí, cartas. Escribió cartas de agradecimiento, cartas de pésame, cartas de apoyo a sus amigos, cartas a sus padres, cartas a su esposa, cartas a sus hijos, notas a sus hermanos, incluso felicitaciones a los maestros de taekwondo de mi sobrino Miguel. Y por qué no decirlo, cartas con recomendaciones inventadas de madre a diversos directores técnicos del equipo América. Así fue. Por una de esas maravillosas cualidades del destino, un accidente tecnológico logró que llegara a mi correo electrónico un amplio archivo de cartas escritas por mi padre. No puedo describirles las risas y las lágrimas que solté al leer esos numerosos documentos. Tal vez los presentes recuerden la última escena de la película Cinema Paradiso, en la que Toto Salvatore ve emocionado los recortes de películas prohibidas que le dejó Fredo antes de morir. Pues bien, la misma emoción despertó en mí ese archivo de epístolas que me permitió conocer aún más el apasionado corazón de mi papá, así como la generosidad, magnanimidad y bondad de su alma. Agustín López Padilla le preocupaba influir en el ámbito tributario de su país para intervenir en su mejoría, y por eso decidió formar parte de diversos foros de asociaciones de profesionistas, tales como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, IFA y desde luego ANADE. En 1984, siendo presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el licenciado Antón Hernández, nuestro homenajeado ingresó a dicha asociación. Durante el bienio del licenciado Dionisio Key, fue coordinador del Comité de Derecho Fiscal. Posteriormente, siendo el presidente el licenciado Luis Ortiz Hidalgo, ocupó el puesto de subtesorero. Con Salvador Pasquel Velasco, que en paz descanse también, fungió como tesorero hasta que en 1990 fue electo presidente de la asociación. Durante su mandato fundó la revista Interna, que con el paso de los años se convirtió en la publicación que hoy conocemos como Abogado Corporativo. La mencionada revista fue ejemplo para la emisión de la actual publicación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Durante 20 años fue el presidente del consejo editorial de la revista que fundó y estableció el sistema de la creación de memorias para todos los eventos jurídicos. En cuanto a los reconocimientos que Agustín López Padilla recibió, podemos mencionar que en 2010 la Universidad Panamericana le otorgó la medalla Alfonso X el Sabio, que es la máxima condecoración que concede dicha casa de estudios. En el año de 2014, bajo la presidencia del licenciado José Juan Méndez, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, le otorgó la medalla al mérito por ser considerado el abogado del año. En septiembre de 2017, la institución Orozco Felgueres le entregó en reconocimiento a su trayectoria
la prestigiada presea conocida como el Fiscalista del Año. La fama de hombre brillante, valiente y tenaz propició que diversas asociaciones se le acercaran para promover su nominación a la terna de ministros que se conformaría en 2012. De igual manera, su fama de experto fiscalista y sus rasgos de liderazgo propiciaron que también en 2012 Luis Videgaray Cacho lo entrevistara para que ocupara el cargo de jefe del Servicio de Administración Tributaria, pues Enrique Peña Nieto quería que nuestro homenajeado ocupara dicho puesto. Sin embargo, el hecho de que durante dicha entrevista mi padre hubiese hablado de honestidad, de la necesidad de erradicar la complejidad administrativa de nuestro sistema tributario y de auxiliar a los contribuyentes, hizo que Videgaray se decantara por no contratarlo, pues se dio cuenta de que no le resultaría conveniente. Esta cuestión decepcionó mucho a mi padre. Sin embargo, a mi madre, a mis hermanos y a mí nos dio mucha felicidad y tranquilidad, pues Agustín siempre fue un gran defensor de contribuyentes, de particulares, y no de un Estado poco transparente. Todos los reconocimientos que mi padre recibió en vida como consecuencia de su trayectoria profesional fueron, en mi opinión, más que merecidos, pues fueron décadas las que el hoy homenajeado se dedicó a enseñar derecho fiscal, a impartir conferencias en organismos públicos, cámaras profesionales, industriales y de comercio. Fueron años dedicados a la defensa de los contribuyentes, de escribir y publicar libros técnicos y académicos, pero sobre todo décadas en las que defendió la verdad y trabajó por ella, ayudando a los demás y destacando como un abogado combativo, crítico, honesto y propositivo. Pero papá no solo tuvo un gran éxito profesional, sino principalmente un avasallador éxito personal, y sin duda creo que es lo que más le importaba. Y el día de hoy es una muestra palpable de ello, ya que han sido sus amigos los que han dedicado muchas horas de su tiempo para honrarlo y recordarlo el día de hoy, compartiendo su sabiduría y enseñanza sin esperar nada a cambio. La presencia de todos y cada uno de ustedes es la prueba fidedigna de la trascendencia de Agustín López Padilla en la vida y en los corazones de quienes lo rodearon. Arturo Pérez Robles fue alumno de mi padre. Al darse cuenta de la brillantez de su pupilo, el homenajeado no solo le pidió que fuera su adjunto más destacado, sino que además le encargó la formación profesional de su primogénita. Hoy Arturo es uno de los mejores fiscalistas de este país. Cristian Matera no fue alumno suyo. Sin embargo, la amistad y admiración recíproca comenzó de manera poco común. Tal vez sobra decirlo porque el conmemorado era alguien poco común. Mi padre había asistido a una de las pláticas de Cristian Matera y quedó maravillado con su gran exposición y con su don de palabra. Cuando fue el turno de mi padre en el presidium, se dedicó a mandarle whiskies a Cristian en señal de admiración y amistad, la cual inició en ese momento y perduró hasta el final de sus días. No menos peculiar fue la amistad con Alejandro Calderón, misma que inició en los pasillos de discusiones académico-tributarias en IFA, Montevideo, pero que se consolidó en los bares de la hermosa ciudad latinoamericana. Políticamente no eran afines, pero la alegría por la vida y la fiesta fue el común denominador de su fuerte amistad. Agustín López Padilla siempre se jactó de ser el formador de los mejores fiscalistas de México y presumía de haber tenido entre sus filas de pupilos fiscalistas a Jesús Serrano de la Vega, profesionista brillante de gran pluma y gran valentía. Pero no solo fueron maestro y alumno, sino amigos que reían y compartían anécdotas, alegrías, fiesta y complicidad. Juan Carlos Izaza y mi padre compartieron muchos paneles en diversos foros, formaron parte de numerosos presidiums en jornadas de discusión de derecho fiscal, pero también compartieron admiración y amistad. Es motivo de orgullo para los López Padilla Barrera el que Juan Carlos Izaza, quien también fue condecorado por la Fundación Orozco Felgueres como fiscalista del año, haya tenido la iniciativa y la disposición para participar en este homenaje. No tengo la fortuna de haber tratado personalmente a José Ángel Echeverri, sin embargo lo conozco por lo mucho que papá me platicó de él. Hicieron buena amistad y debo confesar que mi papá decía que nunca había conocido profesor más estricto y más técnico que José Ángel Echeverri. ¿Qué puedo decir de nuestro anfitrión Carlos Orozco Felgueres Loya? Aunque no fue alumno de mi padre, fue gran y cercano amigo. Compartieron comidas, cenas, homenajes y anécdotas. Puedo decir con certeza que mi padre siempre sintió el cariño y la franca alegría de Carlitos muy cerca. De hecho, fue un evento de la Fundación Orozco Felgueres, el último evento académico al que asistió mi papá.
Dicen que Dios sabe por qué hace las cosas y dio la oportunidad de que el último brindis de Agustín López Padilla fuera con nuestro anfitrión y que nuestro anfitrión fuera el primero en organizarle un homenaje el día de hoy. Muchas gracias, Carlitos. Y termino con la sexta panelista, su servidora. Sin duda, lo mejor que se puede decir de mí es que tuve la inmensa e inmerecida fortuna de ser la primogénita de mi padre, hoy homenajeado. Gracias a mi papel de hija mayor, pude constatar de manera preferencial sus primeros años. Pude admirar su esfuerzo y trabajo a través del tiempo. Tuve el privilegio de acompañarlo desde las playas de Los Cabos hasta el Valle de Oaxaca, pasando por las cumbres de Maltrata, para que diera conferencias sobre las reformas fiscales, pero sobre todo para ser testigo de la forma en cómo hablaba de Dios, para verlo hablar sobre el pacto social, sobre la familia y la dignidad humana, para ver cómo hacía amistad con pobres y ricos, con cultos y no tan cultos. Tuve el gozo de verlo dar a manos llenas y de ver cómo nuestro Señor siempre lo protegió, como si de uno de sus preferidos se tratase. Durante nuestros viajes pude escucharle máximas como: hijita, el dinero es un bien que debe circular, hay que trabajarlo y ganarlo, pero hay que generar riqueza para darle trabajo a los demás. El dinero es un bien social que Dios nos da para que circule y no para que se estanque. Gracias a esos trayectos en las carreteras pudimos escuchar una de sus canciones favoritas, Begin to Begin o Volver a Empezar. Mi padre, que era muy afecto al pasaje evangélico del hijo pródigo, estaba convencido de que la vida del pecador era un continuo volver a empezar, confiando en el perdón divino. Agustín López Padilla vivió y murió confiando en el mañana y en la oportunidad que trae el nuevo día. Dichoso él que solo dio cabida a la providencia sin conocer la desesperanza. Muchos de ustedes tendrán la creencia de que mi padre era un devoto admirador de los grandes juristas y estudiosos del derecho. Siento decepcionarlos. Mi padre no admiraba ni a Ulpiano, ni a Justiniano, ni a Kelsen, ni a Luca Pacioli. Agustín López Padilla admiraba a su padre, a las personas valientes, a los generosos que sabían ayudar a los demás. Admiraba a quienes, como San José Sánchez del Río, su santo favorito, dieron la vida por Dios nuestro Señor, pero especialmente admiraba a quienes tenían la valentía de no negar a Dios frente a los hombres. Mi padre fue humano, apasionadamente humano. Le gustaba la alegría de los niños, platicar con sus amigos, la música vernácula, la voz de Jorge Negrete, el sabor de una torta, un buen tequila. Tenía la virtud poco común, muy poco común, de reconocer la capacidad de sus colegas. Le gustaba el triunfo, pero sobre todo el triunfo del esfuerzo y el triunfo celestial. Decir que Agustín López Padilla fue gran hijo y hermano, mejor profesor y amigo, y el más grandioso de los padres que ha dado esta tierra, es decir poco sobre él. Es poco porque Agustín se caracterizó constantemente por dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar a los enfermos y a los presos, por enseñar al que no sabe y por aconsejar a quien lo necesitaba. Eso sí, no sufría con paciencia los defectos de los demás, pues era soberana y gritonamente impaciente. Todo esto lo hizo Agustín en silencio, porque sabía que se trataba del mismísimo Cristo a quien ayudaba y no necesitaba saberlo nadie más. Si nos enteramos de muchos de sus actos generosos, fue porque aquellos beneficiados tuvieron la deferencia de contarnos. Amigos queridos, cuando recuerden a mi padre, recuerden sus chistes, su franqueza que rayaba en la imprudencia, su bondad y generosidad infinita. Pero sobre todo recuerden el gran amor que sentía hacia la cátedra, hacia hacer justicia a los contribuyentes, hacia sus amigos, hacia su familia, hacia sus hijos y sobre todo hacia Dios nuestro Señor. Yo en lo particular me declaro una enemiga de la muerte. Es por ello que mi madre, mis hermanos, sus amigos, exalumnos y una servidora, hemos decidido que Agustín López Padilla siga vivo en nuestros pensamientos, acciones y corazones. ¿Y qué haremos para preservar su memoria y para continuar su legado? Por lo pronto, mi hermano José María y Armando Flores Orkin continuarán dirigiendo la firma que con tanto cariño fundó mi padre. Muchos fiscalistas, coordinados por Manuel Tron y el magistrado Miguel de Jesús Alvarado, publicarán un libro homenaje a su trayectoria. La Universidad Panamericana y los muy queridos exalumnos de Papá bautizarán a un aula de Miscuac como Aula Agustín López Padilla. Y su servidora, en conjunción con la editorial Temis, continuaremos con la actualización y publicación del libro Exposición práctica y comentarios a la ley del impuesto sobre la renta. Mis hermanos, Agustín Rigoberto, Adrián, José María, Álvaro, Mario, mi madre Patricia, mis cuñadas Mariela y Gina,
mi novio Modesto Aceves y una servidora, estamos profundamente conmovidos y eternamente agradecidos con Carlos Orozco Felgueres Loya y con cada uno de los distinguidos panelistas que quisieron formar parte de este homenaje. Queremos que sepan que hacemos votos para que Dios nuestro Señor sea con cada uno tan generoso y bondadoso como lo han sido ustedes hoy con la memoria de nuestro amado Agustín López Padilla. Dios los bendiga, señores, y gracias de todo corazón. Se me rompe el corazón, pero bueno, qué mejor homenaje que empezar por... Y le dejo la palabra a mi querido amigo Alejandro Calderón para que iniciemos con este merecido homenaje, y qué mejor con su speech, con su conferencia que pues han preparado para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias Carlos, gracias, buenas tardes a todos. A mis copanelistas también, que en realidad pues no va a tener el formato de un panel, sino de discusión, de platicar algunos temas, y nos hemos puesto de acuerdo para que pues ir un poco de lo general a lo particular, por lo cual iniciaremos este panel con la presentación del licenciado Juan Carlos Izaza, al que le pido por favor aplausos a la palabra. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Carlos la distinción de haberme invitado a este significativo reconocimiento, y desde luego a toda la familia López Padilla, con un abrazo solidario y con mucho cariño. La amistad que tuve con Agustín fue muy fructífera, me enseñó una gran cantidad de cosas. Sufrí muchos bochornos públicos con él, pero finalmente disfruté mucho ser su amigo. Y justamente este estilo disruptivo de Agustín, en una reunión preparatoria para esta charla, dijimos cómo abordar temas técnicos, pero que a la vez fueran en línea de la personalidad de Agustín. Entonces yo elegí uno del cual he hablado en diferentes ocasiones, justamente con la finalidad de dejarlo en la mesa como un planteamiento crítico, un planteamiento duro y un cuestionamiento a todos los que nos dedicamos a esta especialidad. Voy a hacer una breve narrativa de hechos con algunos cortos comentarios, y luego voy a terminar con una conclusión que voy a someter a la consideración de mis compañeros para que podamos analizarla desde diferentes puntos de vista. Hoy recibí un chat en donde me informaron que la flamante jefa del SAT presentó, en complemento a lo que marca la ley del SAT y la Constitución, presentó su reporte anual sobre la evolución de la recaudación de 2018 contra 2017 y los programas para 2019. Y bueno, lo primero que me pareció muy oportuno traer este tema aquí como un prólogo para el tema que quiero abordar. El primer punto que destaco es cómo este informe presentado por la administración del presidente López Obrador contradice el mensaje de López Obrador en el sentido que recibe un país en ruinas. Y digo esto por los hechos. Este reporte que se presentó el 14 de febrero al Congreso de la Unión revela que el crecimiento en la recaudación total en términos reales de 2018 contra 2017 fue de 2.4%. El incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta, también en términos reales, fue del 1.1%. El incremento real, o en números reales, de la recaudación en materia de impuesto al valor agregado fue de 7.7%, casi 8%.
Y estos son números que revelan la dinámica de la actividad económica del país y su impacto en la recaudación. Pero además, si eso no fuera suficiente para acreditar el buen desempeño del SAT en este lado, reportan un crecimiento real en el cobro de los créditos fiscales del 46%, 2018 contra 2017. Entonces, pues esto es una entrega de cuentas pública que habla muy bien de la gestión del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, al mismo tiempo hemos escuchado recientemente el distractor de la venta de facturas, y digo que es un distractor porque la venta de facturas en el país pues debe tener varias décadas. Sin embargo, se ha dado cuenta de su impacto recientemente, al grado de que se promovió una muy cuestionada reforma restringiendo un derecho fundamental de los particulares de poder disponer de los saldos a su favor, compensándolos en forma universal como lo venían haciendo hasta el año pasado. Y para mi sorpresa, cuando leí este reporte y veo los programas y acciones que se informan se van a ejecutar en el 2019 para mejorar estas cifras, pues leo y releo y vuelvo a leer y no encuentro absolutamente nada del problema de las facturas. Se habla así de mejorar la fiscalización, de la sistematización de las autodeclaraciones fiscales y de una gran cantidad de programas, pero ni una sola mención al combate de este gran problema de delincuencia organizada, de crimen organizado, que es la compraventa de facturas. Pareciera ser que ahí hay un doble discurso, uno que vale la pena propalarlo públicamente y uno que en el fondo al SAT parece que no le importa porque no propone absolutamente nada en este sentido. Luego, tampoco hace ninguna mención que pretenda ya no explicar, sino tan solo citar qué piensan hacer con ese síntoma que han descrito las autoridades como inexplicable, porque hay más compensación, más saldos a favor que se compensan en impuesto al valor agregado contra otras contribuciones que el impuesto que se causa en el ejercicio. Y una vez más, esta queja de las autoridades fiscales se inscribe en un diagnóstico que también tiene varios decenios, en donde el fisco sigue preguntándose qué pasa con el IVA que no da los resultados que esperamos. Digo, me sorprende porque la OCDE ya presentó un reporte hace 3 años en donde demuestra que México tiene uno de los peores rendimientos de sus impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado, que lo miden en función de la capacidad que tiene la tasa impositiva, cada uno de los puntos de la tasa impositiva para producir ingresos. Y México sale muy mal evaluado. Y yo soy más que un experto, tengo muchos años en este tema de los impuestos, y lo primero que pienso, bueno, si yo voy a comprar una planta para iniciar una operación, pues claro que voy a tener impuesto al valor agregado a mi favor. Si voy a comprar un inmueble para rentarlo, pues claro que voy a tener un impuesto al valor agregado a mi favor. Si voy a comprar un inventario para ponerlo a la venta, entonces es muy probable que tenga un saldo a favor de impuesto al valor agregado. Pero además, si a esta manera de operar del impuesto le agregamos el desorden que provoca la existencia de la tasa del 0%, pues es obligado que el impuesto al valor agregado genere enormes cantidades de saldos a favor. Es cierto que hay un grupo de personas que han hecho de esto un gran negocio. ¿Dónde están las denuncias en contra de esos agentes económicos que son criminales, ya no en potencia, sino exitosos criminales? Pues no se ve que el SAT haga nada. Y sí, sin embargo, lanza una reforma legal que esa sí le aplica a todos los contribuyentes, cumplidos e incumplidos. En lugar de atender la causa del problema y sus síntomas, se va por la
se va por el lado más cercano y le elimina a los contribuyentes, le restringe a los contribuyentes un derecho elemental. Quiero tomar este tema como punto de partida, pero recordarles que el gobierno mexicano así opera. Genera una gran expectativa con una reforma y luego la reforma no produce los resultados esperados porque el diagnóstico que justificó la propuesta de esa reforma nunca fue cierto. Y ahora también me acuerdo, por ejemplo, el tema del congelamiento de cuentas para los contribuyentes. Yo le pregunté durante 4 años al fisco sistemáticamente cuántas de las cuentas y de los contribuyentes a quienes se les habían congelado sus cuentas habían terminado pagando créditos fiscales firmes. El porcentaje en los primeros años no me dieron nada de información porque no se tenía. Y entonces me preguntaba si no se tenía la información porque el fisco promueve una reforma diciendo que ese era un grave problema. Sin embargo, ya el 4º año ya no le pedí más información porque era muy pobre. Es decir, se promueven reformas peligrosísimas, dañinas, que no resuelven ningún problema, pero que hacen un gran daño para el resto de los contribuyentes. Ese es un hecho. Y bueno, en el 2011 tuvimos una importantísima reforma constitucional, o a la Constitución, mejor dicho, en materia de derechos humanos. Al entrar en vigor esta reforma, los ministros de la Corte opinaban, tenían tesis y antítesis sobre el entendimiento de los derechos humanos. Yo recuerdo los discursos de los presidentes de la primera sala y de la segunda sala, en donde uno decía blanco y el otro decía negro sobre la interpretación de los derechos humanos. Si en la Corte, que es el operador jurídico por excelencia en esta materia, vemos, y por lo que siento, veremos un gran o un muy pobre entendimiento del problema de los derechos humanos, que es la última defensa que tienen los contribuyentes frente a esta clase de abusos, me pregunten dónde vamos a terminar. Hace unos días, la segunda sala de la Corte explicitó el contenido, una vez más, del artículo 1 constitucional, siendo reiterativo sobre uno de los principios de los derechos humanos, en esta tesis número 35 de la segunda sala de 2019, que habla de este principio de la progresividad, que es de los 4 principios. Bueno, todos los principios de los derechos humanos realmente es la diferente explicación del mismo principio. Es el acercamiento con palabras distintas de la misma idea, el valor subyacente del ser humano de ser tratado dignamente en todos los ámbitos. Por eso se dice que los derechos humanos son prejurídicos, no dependen del derecho, dependen del ser humano. Bueno, este principio que se reconoce en la Constitución de la progresividad estatuye que los derechos humanos no tienen reversa, los derechos humanos tienen progresividad, van avanzando. Cualquier evolución que se obtenga jamás podrá ser revertida bajo ninguna circunstancia, teóricamente, ni siquiera mediante una reforma constitucional, porque es algo que ya se incorpora al ser humano de manera inseparable a su naturaleza. Y luego otro de los principios habla de la universalidad, es decir, el ser humano tiene la misma dignidad en cualquier lugar en donde se encuentre, de tal suerte que la evolución de los derechos humanos que se logre en otras latitudes puede ser aplicable a nuestro derecho interno. Eso dice la doctrina, eso lo ha dicho siempre, lo dicen los tribunales de derechos humanos en el mundo y también nuestra Corte, pero no sé por qué lo dice, porque en los hechos no se aplica. Esta jurisprudencia dice acerca del principio de la progresividad: por lo tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela de la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. También les impide
en virtud de la expresión de la progresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de protección de los derechos humanos. Esta es una explicación, o sea, esto lo he dicho siempre, o es la explicación más básica del principio de la progresividad. Pues sí, los estados, las autoridades, todas las autoridades, en todos los niveles de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, tienen la obligación de tutelar efectivamente este principio. Bueno, ¿y esto qué pasa en materia tributaria? En materia tributaria, en materia fiscal para los que no son tributaristas, hasta antes del 2011, tal vez unos 6 años para atrás, de ese año, digamos, 2010 para atrás, la Corte reconocía causales indebidas en la construcción de normas jurídicas y declaraba la inconstitucionalidad de las mismas. Conforme al principio de la progresividad, pues esas declaratorias de inconstitucionalidad deberían seguir progresando. Sin embargo, viene la reforma constitucional y la Corte cambia su criterio. Y de 2010 a la fecha, pues creo que las sentencias en donde el Supremo Tribunal de Justicia de este país concede el reconocimiento de una inconstitucionalidad se puede contar con la mano. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué antes sí y ahora no? Me viene a la mente una sentencia del impuesto al activo en donde en la época anterior la Corte declaró con un solo criterio o con un principio de interpretación de la ley su inconstitucionalidad y luego utilizando la misma idea declara la constitucionalidad. Entonces ahí hay una regresividad en materia de derechos humanos. Y si uno se pregunta por qué ocurre eso, y sobre todo a la luz del ataque frontal que el gobierno ha hecho en los últimos meses en contra de la Suprema Corte de Justicia, puede comprender que el gobierno presiona a la Corte para que sus resoluciones atiendan a las necesidades públicas y no a los derechos de los gobernados. Les voy a platicar un hecho también. Hace algunos años, en una sesión de la Corte, del Pleno de la Corte, estaba un asunto de costo de ventas, en donde 5 votos a favor de conceder la constitucionalidad y 5 votos a favor de negarla. El presidente del Pleno explica que no puede votar a favor de conceder la constitucionalidad porque implicaría un descalabro para las finanzas públicas que no lo podían permitir. Entonces pareciera ser que tienen precio los derechos humanos, o parece que el Estado de Derecho con esta noción tiene un precio, el presupuesto. Y si avanzamos un poquito en la teoría democrática de los impuestos, podríamos decir, bueno, no hay que escandalizarse, siempre hay una tensión natural entre la obligación de pagar impuestos, entre la obligación de contribuir al gasto público y el privilegio, el derecho de que mi patrimonio no sea objeto de abuso. Son dos intereses que siempre están en tensión. La manera de resolverlo es encontrar la solución de cuál de los dos derechos debe ceder espacio frente a la exigencia del otro. Y hay muchas teorías de esto, todas existen en el mundo, no es ciencia oculta, existen. Y hay un principio de ponderación que establece ciertas reglas. Por ejemplo, cuando hay necesidad de restringir un derecho, se pide que se haga un ejercicio, un escrutinio, si es indispensable imponer esta restricción. Si tiene palomita, se pasa al siguiente criterio de si esa restricción es inevitable. Y si pasa palomita, la tercera, de si esa restricción es la mejor manera de atacar el problema que se pretende con esa construcción normativa de esa restricción. Y bueno, entonces diríamos, con estos principios el juez sí puede valorar en determinados casos
si hay un abuso en la creación de la norma o si es legítima esa exigencia, aunque no le guste a los gobernados. Entonces, para eso existe lo que se llama en derecho la construcción conforme al principio de libre configuración, que quiere decir que el gobierno tiene una libertad casi absoluta para decidir cómo construir sus normas, cómo crear un impuesto versus otro, cómo quitar uno y crear otro, cómo poner una tarifa o una tasa, cómo grabar una cosa y desgravar otra. Esa facultad debe estar condicionada al escrutinio del Estado. No traigo reloj, así que entonces no sé si hay tiempo. 2 horas. Pero entonces decimos los abogados, bueno, si hay instrumentos jurídicos para la contención de esos abusos, porque cuando no nos conocíamos antes de la reforma al artículo 1 constitucional, pues la Corte concedía los amparos cuando era verdaderos abusos. Pues ahora que conocemos toda esta riqueza jurídica de argumentación, pues resulta que ya no se conceden amparos. Ya no sé, y hay unas jurisprudencias patéticas. Por ejemplo, me viene a la cabeza la jurisprudencia de acción penal por delitos fiscales. Puede llegar hasta 15 años. ¿Por qué? Porque tiene una construcción de presupuestos normativos que favorece la ineptitud de las autoridades fiscales. Bueno, eso tiene una manera de corregirse, que es aplicando estos principios. Pero vemos que en México no se aplican. En México la Corte se debate entre si cede al artículo 1 y permite que todos los jueces puedan considerar si una norma es inconstitucional o una norma no. O bien no se los permiten hasta que sea la Corte la que fije el criterio. Entonces hay una cosa extraña que entre control difuso y control concentrado, que lo único que hace es atarle la mano a los jueces. ¿Eso privilegia el Estado de Derecho? No, naturalmente que no. Así es como opera el sistema mexicano. Y bueno, decimos, bueno, entonces a lo mejor sí conviene seguir con esa idea con la que han amenazado a la Corte de crear un tribunal superior que solo se dedique a los problemas constitucionales y dejar a la actual Corte para los problemas que no sean de ese nivel. Pero si no se utilizan estos instrumentos, sería innecesario. Parecería ser que la Corte no toma la determinación de efectivamente resolver el problema conforme a derecho internacional de los derechos humanos. No voy a citar nada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por varias razones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la más pobre del mundo. Lo digo tristemente, tiene un presupuesto de $15 millones, ha estado quebrada 2 veces. Es una corte muy chiquita, es una corte ineficaz porque no tiene un modo de hacer efectivas sus resoluciones. Solo tiene un asunto en materia tributaria argentino, de la familia Cantos, que tiene 18 años. Se resolvió a favor de la familia en contra del Estado argentino, pero no se ha ejecutado la sentencia. Pero entonces, eso pasa en la Corte Interamericana, pero cuando uno amplía su visión y se va a otros lugares, encuentra la Corte Africana y la Corte Europea. Y en la Corte Europea, les voy a leer algunas cosas. Dice: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que, se abren comillas, en la esfera tributaria, los estados contratantes disfrutan de un amplio margen de apreciación para implementar sus políticas, igual que en México, como se los acabo de comentar. Sin embargo, el tribunal no puede dejar de ejercitar su facultad de revisión y debe determinar si el equilibrio requerido fue manteniendo de una manera adecuada al derecho de la compañía demandante al disfrute pacífico de sus posesiones, con el significado de la primera frase del artículo 1 del protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es casi igual al de la Convención de Latinoamérica. ¿Por qué en la Corte Europea se dice tiene el Estado el privilegio de confeccionar sus normas, pero el tribunal tiene la facultad de revisar que no se excedan de estas atribuciones? México lo que ha dicho es: no, nosotros no nos podemos meter en la configuración normativa. No, ¿cómo? Textualmente,
por deferencia al Poder Ejecutivo, no lo podemos hacer. Entonces yo busco qué es deferencia, pues no sé qué es. Parece por cortesía al Poder Ejecutivo, por coatitud al Poder Ejecutivo, por lo que sea, pero en contrario a lo que marca el artículo 1 constitucional. La Corte no quiere examinar el principio de construcción normativa en ningún caso. En Estados Unidos, que no forman parte de la Corte Interamericana, pero en Estados Unidos, en Estados Unidos es más pulcro el sistema de creación de normas, y además, como todo el sistema jurídico a base del precedente se va depurando. Pero en Estados Unidos, al SAT americano, la Corte le ha dicho: tú no puedes crear hipótesis de imposición atribuyéndole un significado económico a aquella hipótesis que no la tiene. En México sí se puede. En México, si la Corte dice que la ley de la gravedad hace que las cosas suban y no bajen, pues así se hace. Pero bueno, ese es un principio. Ahora vamos también a los hechos. Algunas sentencias de la Corte Europea, sentencias del Tribunal Europeo de 2009 y de 2010, medidas para evitar el fraude en el impuesto al valor agregado que limitaban el derecho a la deducción del contribuyente. Estas las traje específicamente para el tema de hoy. ¿Qué se vulnera esto? El principio de neutralidad, es decir, la disposición fiscal altera ese equilibrio entre el deber de pagar contribuciones y el derecho a disfrute pacífico de su patrimonio. El riesgo de fraude no puede llevar a limitar de modo desproporcionado los derechos del contribuyente de buena fe. Este criterio, más o menos, es el que se ha usado en las resoluciones por la cual algunos jueces de distrito han concedido la suspensión provisional en contra de la reforma de la compensación universal o de la restricción a la compensación universal, diciendo: fisco, sí, tienes razón, a lo mejor tienes un problema con un sector de contribuyentes, pero tienes un montón de instrumentos para fiscalizarlos, por lo tanto es indebido que le restringas el derecho de forma absoluta a todos. Esta es todavía más específica, también en materia de impuesto al valor agregado. Déjenme mirar el punto medular. Dice: esta resolución del gobierno español contraviene la seguridad jurídica y provoca una carga excesiva para los administrados. En el ámbito del procedimiento tributario sancionador, el Tribunal Europeo considera legítima la negativa de un contribuyente a colaborar y facilitar información en un procedimiento que se dirija a la determinación de sus obligaciones fiscales y al castigo de su incumplimiento cuando ocurre un rompimiento de este balance, de este sano equilibrio entre estos dos valores de pagar impuestos y el disfrute patrimonial de sus bienes. Y ya para cerrar esta parte, la justicia, el enjuiciamiento tributario, en este sentido, permitiéndole a los tribunales ponderar la indebida discriminación o restricción de los derechos de los gobernados, no solo es aceptada, sino estudiada normalmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí tengo 3 casos contra Grecia, contra Ucrania y contra Bulgaria. Todas estas jurisprudencias resolvieron recursos en materia tributaria aplicando el artículo 1 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, siguiendo el artículo 1 del protocolo del Convenio de Derechos Humanos, es decir, la protección patrimonial. Hay una confusión entre las garantías de protección de los derechos humanos y los derechos humanos, entre el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución y el artículo 1. Y a veces transitamos entre ambas disposiciones y confundimos el contenido con el continente, y nuestra defensa suele ser un poco ineficiente cuando eso hacemos. Aquí tengo bastantes más, son como 10
resoluciones que ya no se las leo, pero si los derechos humanos son progresivos, si los derechos humanos son universales, si en Europa tradicionalmente se enjuician las normas impositivas, esas resoluciones pueden ser inspiradoras de argumentaciones técnicas para la interposición de nuestros medios de defensa en México. Y estas son la narrativa. Mi conclusión, hace algunos meses en un foro de jueces y magistrados, me decía uno de los magistrados, me dice, si ustedes siguen presentando las mismas demandas, van a obtener las mismas sentencias. Entonces, ese es un reto muy fuerte, porque discutíamos justo esta pobreza de aplicación de la norma por parte de los jueces, pero lo que él me decía, no te quejes, las demandas son iguales, les cambian fechas, nombres, cambian de lugar los argumentos, son los mismos, por lo tanto, van a obtener las mismas sentencias. Mi conclusión es, tenemos un reto enorme por delante. Tenemos todo un sistema tradicionalmente ya construido para dañar el Estado de Derecho en materia tributaria sin que la Corte cumpla su verdadero papel. Lo único que nos queda es el ejercicio de aquel principio, que solo hay dos maneras de cambiar la ley: votando o amparándose. Creo que deberíamos buscar un sustento adicional en la doctrina europea para tratar de provocar que las resoluciones mexicanas sean mejores estudiadas. Les dejo a mis colegas este punto de vista. Gracias, Juan Carlos, te lo agradecemos. Yo decidí pararme para verlos más de cerca y sobre todo porque no pretendo hacer una disertación tan brillante como la previa, sino referirme tal vez a otro aspecto. Antes de eso quiero agradecer muchísimo a Carlos la invitación y a la familia López Padilla la invitación a participar aquí. La verdad es que los amigos en la vida son pocos y uno de ellos fue Agustín, con ciertas características, como bien decía Patti. No teníamos la misma convicción política, no teníamos la misma convicción religiosa, pero sí teníamos algo en común, que era el amor al derecho y al derecho fiscal en particular. Esa anécdota en donde se fortaleció la amistad con Agustín, yo lo conocía desde hace mucho tiempo, pero que sucede en Uruguay, inicia por ir a lo que aquí llamaríamos en México una peña, donde se va a cantar, a convivir, y Agustín también sabía cantar, con su buena voz. Pero empezó una noche y acabamos casi teniendo la exclusividad del lugar después de la tercera noche, asiduamente y muy contentos. Pero a partir de esas diferencias es donde se encuentra el cariño, donde se construye la amistad y donde se hacen los lazos de la razón. Y por eso cuando me invitan a participar, me decían, bueno, ¿qué tema vas a tocar? No opté por hacer una presentación teórica de algún tema, sino que lo que me interesó desde el primer momento fue interiorizarme más en el pensamiento jurídico de Agustín López Padilla. Patti nos hizo el favor de compartirnos algunos documentos escritos por él, porque yo quería saber más de cómo hacía o cómo se desarrollaba su pensamiento. Y le llamé un poco a la plática lo que es el conociendo la argumentación jurídica de Agustín López Padilla. Un tema que le interesaba en especial, que muchas veces lo platicamos y que escribió bastante sobre eso, es sobre el fin extrafiscal de los tributos y su fundamento a la ley de los principios constitucionales, a la luz de los principios constitucionales. Tiene artículos, tiene su tesis doctoral, a la cual me hizo el favor de invitarme y participé estando ahí, y que pues se ve que era un tema que le preocupaba
bastante, posiblemente porque el IEPS que le pega a las bebidas, pues él estaba inmerso también por su trabajo y desarrollo. ¿Y por qué le puse argumentación? Lo puse como me lo propusieron, pero coincidía con lo que era mi inquietud. Argumentación, la palabra argumentación proviene del latín arguere, que quiere decir sacar en claro o dejar ver con claridad. Argu y arg refieren a la claridad y al brillo. La argumentación jurídica se distingue como el ejercicio del razonamiento que busca que una idea o explicación sea clara y brille por sí sola. Se encuentra la verdad sirviéndose únicamente del raciocinio. Y eso es lo que plasma Agustín en estos diversos trabajos y en especial a este de los fines extrafiscales. Para el desarrollo de su trabajo, como bien dijo ahorita Patti, me llamó la atención, no era muy prolífico en citar bibliografía. Entonces yo decía, bueno, generalmente nosotros seguimos a un autor, a una teoría, a alguna escuela. Sé su escuela de la Universidad Panamericana, sé porque también viví en Salamanca, que también seguía a varios de esos autores, pero no están absolutamente citados en sus obras, pero sí hay mucho y con bastante avance, y ahorita lo demostraré, de lo que era en este tema la teoría de la ponderación de Alexis Robert, que ya refería también el licenciado Juan Carlos Izaza, de cómo se construye bajo un derecho fundamental cuando hay conflicto de valores constitucionales, el cómo resolver cómo un valor le da espacio a otro valor. Y esta teoría alemana pues establece que hay que ponderar, y para ponderar hay varios elementos: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Sin embargo, en este específico caso, el maestro Agustín López Padilla hace un argumento adicional que pondré a consideración de ustedes y que quiero señalar. En estos trabajos, él hace un análisis amplísimo de las resoluciones de la Suprema Corte de la Justicia que se refieren a contribuciones con fines extrafiscales. Y lo primero que descubre y hace ver en estos trabajos es que en la mayoría de los casos bastaba invocar ese argumento, ese recurso retórico de la extrafiscalidad de los impuestos para declarar la constitucionalidad de los mismos. Entonces tiene aseveraciones diciendo que la existencia de fines extrafiscales justifica, de acuerdo con el 90% de las resoluciones de la Suprema Corte, la no aplicación de los principios de equidad y proporcional constitucionales al establecer que no se violan por tratarse de normas extrafiscales. Así es la frase. En realidad no es que las resoluciones de la Suprema Corte dijeran que lo extrafiscal justifica la no aplicación de estos principios, sino que justifica la no aplicación en una gran intensidad, es decir, en el espacio que dejan abierto esos principios para justificar la extrafiscalidad de los impuestos. Sin embargo, él dice, bueno, no es cierto que así deban ser las cosas. Primero, junto con la proporcionalidad y la equidad, hay que ver la seguridad jurídica. Y claramente establece, para el respeto de la seguridad jurídica en relación con la equidad y proporcionalidad, es necesario que la motivación de la ley extrafiscal esté en la exposición de motivos de manera expresa. De otra manera, no se puede justificar ni el trato desigual ni el trato desproporcional. Entonces, hace un primer análisis de la necesidad de conjuntar el principio de seguridad jurídica que le exigía al legislador dijera de forma expresa en qué consiste lo extrafiscal. ¿Por qué establecía esta aseveración? Porque en estas resoluciones de la Corte que él analiza,
Muchos de esos fines extrafiscales los dijo, los mencionó o los razonó la Suprema Corte, sin que estuvieran expresos en la exposición de motivos del legislador. Y él consideraba que esa ponderación de esa manera no resultaba o no debiera ser adecuada. También establecía que esa motivación exigida al legislador para los fines extrafiscales no era necesaria cuando se diera un trato diferenciado con fines extrafiscales para casos no similares, pues por naturaleza no habría trato inequitativo. En otras palabras, decía, si lo que está tratando la ley ya es por naturaleza, por sí, una situación distinta que tiene un tratamiento diverso, o sea, hay una desigualdad ya de hecho, entonces el fin extrafiscal no requeriría una exposición fuerte en la motivación del legislador para justificarlo. Y no lo requeriría porque hace también otra aseveración que parece lógica, pero que descubre precisamente en el análisis de estas tesis. Dice, los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción cuarta. Si existe respeto a la garantía del artículo 31, entonces es irrelevante el fin extrafiscal, ya que finalmente se salvaguardan los principios. Dicho en otras palabras, si ya de por sí existe una diferencia natural, si ya de por sí se puede probar una proporcionalidad, el fin extrafiscal es irrelevante. La Corte debiera desarroparse de esos recursos, de esos elementos argumentativos y entrar de lleno a hacer la revisión del principio de proporcionalidad y equidad y seguridad jurídica sin tomar en cuenta ese fin extrafiscal. ¿Y por qué? Porque dice Agustín, lo que verdaderamente sucede aquí es que se mantendrá el respeto a los principios constitucionales en la medida que el fin extrafiscal justifique plenamente la aplicación desigual o el gravamen excesivo desproporcional, siempre y cuando tal justificación se deba a fines extrafiscales. Como ejemplo de esto está el gravamen que consideraba excesivo a los derechos de agua cuando el consumo aumenta de manera excesiva. Él decía, ya existía una consideración desigual en este derecho al gravar el agua cuando se consume de manera excesiva, entonces el fin extrafiscal de que el cobro fuera mayor ya no es el motor o la constitucionalidad justificativa de esta contribución, sino es en mí mismo la situación que se está regulando la que hay que ver a la luz del principio de proporcionalidad y equidad. La justificación plena de ese fin extrafiscal debe ser dada por el legislador y además, y esta es la parte que agrega sustancialmente en mi consideración, su control constitucional será valorar si el tributo reúne esos requisitos. Es decir, el control constitucional no se debe ver a la luz del fin extrafiscal, sino a la luz de la construcción del tributo. No es lo mismo el fin como resultado que la justificación como construcción. Y eso es lo que establece y creo que nos da una aportación muy significativa en lo que es el desarrollo de los impuestos extrafiscales. Por ejemplo, dice, se puede decir que un tributo es para tal fin, pero no implica que en su configuración exista un fin extrafiscal y por tanto su estudio debe hacerse como el que se haría a cualquier impuesto. De estas citas que he hecho son materialmente literales del trabajo, yo saco algunas conclusiones para tratar de compartirlas con ustedes, que casi podría decir
que es una teoría de la ponderación de Agustín López Padilla. Plantea en principio su insatisfacción con el detrimento de los principios de proporcionalidad y equidad, principios tributarios constitucionales, por el desbalance en la importancia dada al fin de las contribuciones. La objeción de fondo es que este proceso de decisión no tiene un proceso racional. Se trata de una argumentación retórica que permite niveles de subjetividad ilimitada y sobre lo cual es el fenómeno que él analiza. Más aún, y creo que aquí todos coincidimos, los fines extrafiscales pueden orientar un juicio o una decisión en cuanto a su resultado, generalmente presentados como buenos, pero no pueden justificar ese resultado. Es decir, él menciona, ¿quién estaría en contra de un impuesto, por ejemplo, que tratara de cuidar la salud en el tema calórico, de obesidad, que es un problema real? De hecho, existe un impuesto calórico que podemos utilizar como ejemplo para el desarrollo de esta teoría, en donde se establece que ciertas bebidas o ciertos alimentos con un elevado, y lo elevado vamos a ponerlo bajo un juicio determinado por el legislador, debiera evitarse, desincentivarse, y en consecuencia se pone un impuesto. Si uno analiza lo que dice la norma y analiza lo que es el resultado, la protección de la salud con un problema de obesidad, pues pareciera que aumentar un impuesto en estas características produce un resultado. Eso es lo que él se queja para decir no puede hacerse ese análisis de esa manera constitucional. En medio está la justificación del resultado, y esa es la que hay que analizar hacia atrás, hacia la construcción del impuesto. ¿Cuál es la lógica que está puesto en este impuesto que es vigente? O sea, no es teórico. Pongo un impuesto a estas bebidas de alimentos calóricos, consecuencia, aumenta el precio, consecuencia, se reduce el consumo. Si nosotros vamos a los datos duros estadísticos, no es cierto. No quiere decir que a mayor impuesto, y sobre todo en productos que no tienen elasticidad, se consuma menos. La industria alimenticia en algunos productos calóricos lo que hizo fue, en lugar de vender bolsas de 200 gramos que producían una sobreingesta calórica, pues ahora las venden de 100 gramos que no producen una ingesta calórica elevada. Es decir, el producto se redujo, pero el fin extrafiscal no se ve, o sea, no se cumple y no estuvo estructurado y jamás justificado. Yo me acuerdo que Patti, cuando discutíamos en Navarra este impuesto, le llamaba el impuesto a los gorditos y decía, no hay más solución que hacer ejercicio, ¿verdad? Y dieta, bueno, eso es. Bueno, aquí, como les digo, entonces él se preguntaba, con esta contribución especial para productos calóricos, ¿con qué grado se incumple el principio de equidad o proporcionalidad en este elemento de bebidas sobre galletas? Todas son bebidas, todas son galletas, satisfacen una misma necesidad, parten de un sistema de igualdad, pero resulta que algunos que tengan más nivel calórico o menos nivel calórico reciben una contribución o no, y es donde él decía, ahí sí necesitamos que el legislador dé una motivación fuerte que justifique la estructura. O sea, ¿por qué incide en el nivel calórico y no en un nivel de presentación de la cantidad o algún otro elemento que pudiera ser
más razonable, independientemente de la idoneidad, de la necesidad y de la proporcionalidad del tributo, sino un cuarto elemento, que ese es el pensamiento de Agustín, de un control constitucional de la justificación en la necesaria motivación que debe hacer el legislador de los impuestos extrafiscales. En otras palabras, en mi concepto, lo que nos está diciendo es: el fin extrafiscal se mueve de evaluar el resultado como centro de análisis, la salud como valor, simplemente hacer esa valoración, al análisis constitucional de la justificación del resultado como centro de argumentación. Precisamente Agustín hizo ver en su pensamiento que el centro de análisis debe tener el control constitucional en la expresión de la superioridad de los derechos fundamentales. La lógica, mencionaba, dice, es buscar la contradicción, pues la inconstitucionalidad de una ley implica que ésta contradice una norma constitucional. Entonces hay que poner el argumento de contradicción para buscar o confrontar la constitucionalidad o no del tributo. Pero ¿cómo acreditar la contradicción si se topa con un control de constitucional que es meramente discursivo? Es decir, por el fin. Nadie se iba a oponer a que hubiera menos obesos. Entonces, si se topaba ahí el argumento discursivo, pues no había manera de discutirlo, y por eso decía, en esos casos se puede legitimar por cualquier causa. El discurso como recurso de control constitucional debe ser convincente, bueno y objetivamente suficiente. ¿Cuáles son los argumentos correctos o razonables para estas situaciones? En las resoluciones que se anteponen los resultados extrafiscales a resultados de fines, si hay razón legítima en los fines extrafiscales dentro de la idoneidad, ello implica un juicio previo sobre el fin, sobre el resultado, pero insiste diciendo no sobre la causa del resultado sobre la cual habría que ejercer el control constitucional. Con esta breve reflexión de este trabajo, pues yo quise homenajear a mi amigo, tratando y logrando y evidentemente aprendiendo de lo que nos ha dejado escrito y que podemos repasar. Muchas gracias por su atención. Adelante, Jesús, si quieres continuar, por favor. Agustín López Padilla y yo fuimos amigos, fuimos muy amigos, tanto que en esta ocasión estoy aquí con placer y con emoción que yo mismo no me esperaba, en función de reconocerte un acto como el que realiza la Fundación Carlos Orozco Felgueres a instancias de mi querido amigo Carlos y de la familia López Padilla tiene lugar ahora, y esto incluso me llevó a interrumpir un viaje en particular con los amores más grandes de mi vida para estar aquí. No daban los tiempos en función de los aviones y hubiera salido hoy, y regresé ayer para no faltar. Me he dado cuenta de que nunca los he imitado, a ver si me sale. En la medida en la que mis compañeros, sobre todo Alejandro, se apropió de la temática sustantiva de extrafiscalidad, que es la que específicamente yo había decidido utilizar para charlar un momento con ustedes, a hablar poco de ello. Ahorita les diré en dónde es posible que ubiquen ciertas intervenciones académicas de mi parte, porque pensando en él y para homenajearle,
acepté fundamentalmente invitaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya he expuesto al respecto, viniendo los siguientes programas por publicarse y difundirse, en donde tratamos a mucha mayor profundidad lo que ya quedó abordado en toda una primera fase de intelección del problema propiamente de la extrafiscalidad como fin de las contribuciones mexicanas o de la parafiscalidad, de acuerdo como la entiende una buena parte de la doctrina y la jurisprudencia también. Mi hermano decía que son muchos los López Padilla y creo que en su funeral fue Juan, el que parece vikingo, quien tomó la palabra. Me voy a referir a él, ya que, insisto, han sido tratados los temas de fondo. Les voy a contar algunas cosas personales, personalísimas inclusive, pero en concreto mi amigo se lo merece. Decía Juan, si la memoria me es fiel: sí, mi hermano era glotón, era impertinente, majadero, pero tenía un corazón que era un hogaza. Eso es cierto. Eso es parte de lo que nos hizo hacernos tan amigos. Y no nos veíamos con frecuencia, nos vimos de hecho al momento de morir 7 años antes. No sé cómo la vida produjo esa circunstancia, pero esa circunstancia sucedió. Y sucedió que con ocasión justo de una actividad académica de reconocimiento a un querido amigo, Pepe Trueba, en este mismo salón, después de una comida que tuvimos quienes íbamos a participar de manera especial y cercana, nos reencontramos él y yo, y nos reencontramos con el gusto de siempre, después de tantos años de no vernos. Y en el caso, yo no sabía que él se encontraba enfermo y disminuido. No lo había visto, no habíamos platicado, habíamos tenido contacto de alguna manera, Pati y yo, de alguna manera, Miss Pati y yo, mi maestra preferida, y no habíamos, sin embargo, intercambiado ni opiniones, ni noticias mayores, ni mucho menos. De hecho, me llamaba la atención que en Facebook me encontraba las fotos que en su caso me hacían llegar y él estaba sentado, normalmente sentado, rodeado concretamente de los suyos, y en el caso, bueno, pues apareciendo siempre muy gallardo, le gustaba vestir bien, le gustaba portar bien las cosas, era un tipo seguro de sí mismo, era un tipo elegante, y yo no extrañaba esta situación, estos gestos, eran propios de él, pero cuando lo vi, me di cuenta que estaba enfermo, me di cuenta que algo malo pasaba. Y sucedió, sin embargo, les consta, los tres estábamos allí, que cuando arribé, con toda dificultad, pero procuró que no fuera tanta, porque se dio cuenta de que me di cuenta que me sorprendía el estado en el que lo encontraba, se paró y pegando gritos me dijo: ¡Oh, Jesús, ¿cómo estás? Y me dio un abrazo y le di un abrazo como siempre, y a partir de allí decidí que no iba, algún gesto habré hecho y me di cuenta que él lo había notado, a hacerlo mayormente enfático, porque me sorprendió lo que pasaba. Y al darse un acto de conciencia de su parte de que yo me sorprendía, no de la forma más agradable, él procuró minimizar en lo absoluto sus circunstancias y no solo se paró, me abrazó fuerte, nos tomamos un tequila negro que él estaba produciendo, comimos y pegando gritos, despotricamos contra la injusticia tributaria, contra las tonterías dichas por la Corte, contra las actitudes del SAT, contra los abusos gubernamentales que estaban en curso,
Y en el caso platicamos y nos reencontramos como si no hubiera pasado un día, sin coincidencia. Terminó la comida, cada quien nos fuimos por nuestros respectivos lados a una ceremonia religiosa. Somos católicos en esta fe. Yo nací, fui traído por mi familia, decidí estar en ella, he decidido permanecer, todavía quiero morir. Como él en la fe católica, fuimos, antes de tener aquí lugar un evento académico, a misa. Y en el caso concreto sé, porque me lo dijeron los suyos, que soy el último con el que acudió a misa. No me pregunten por qué, las circunstancias así se pusieron cuando llegamos a dar gracias y a rogar por el alma del padre Carlos. En la misma barca, y solo en la misma barca estuvimos él y yo. Y no quise, cuando los distintos momentos de la ceremonia a ellos nos llevaban, ofrecerle mi brazo ni la mínima especie de ayuda. Y ahora eso me hace recordar el hecho, me produce emociones encontradas, me enternece y me motiva a sentir orgullo, porque eso hizo que después de 5 años de no poder o de no querer, se encara y se parara y se sentara y se volviera a parar y me diera la mano. Casi nos dimos un beso de amigos, cuando resulta que ya no podía, o él creía ya no poder. Eso es amor entre hombres. Y esa es dignidad de alguien que, siendo fuerte y creyéndose disminuido, saca fuerzas de flaqueza y hace que prevalezca la dignidad, y con ello da un ejemplo. Lo vi tan mal que comenté con mi señor: algo pasa y no me huele bien, pero nos vamos a volver a ver, porque ya quedamos que vamos a tomar más tequila negro. Eso fue un jueves, y de la noche del domingo, si la memoria no me falla, el lunes, el padre lo llamó, el padre, nuestro padre, Dios. Voy a despedirme de él con una recomposición de un poema, pero antes de ello hablaré 3 palabras sobre extrafiscalidad, para que no se diga que no tuvimos una materialidad técnica, sin repetir lo que dijo Alejandro, porque cuando entendí que en la comida preparatoria en la que nos pusimos de acuerdo habíamos dividido los temas, quise pensar, fue mi aproximación, que el modo de abordar, su forma de aproximarse a ciertos temas no iba a tener como centro la extrafiscalidad. ¿Qué es la extrafiscalidad o parafiscalidad? Es una institución jurídica, es un constructo intelectual que permite entender lo que no son propiamente, y lo digo adrede en sentido negativo, los fines o la finalidad constitucional propia en los estados modernos, y digo estado aquí en el sentido de países organizados constitucionalmente, como fin propio o fiscal de las contribuciones. Todos ustedes saben que es una obligación constitucional a cargo de nosotros, los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de la Ciudad de México ahora, del Estado o municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El de contribuir al gasto público con parte de nuestros patrimonios particulares dispuestos forzosa y forzadamente por la Constitución y por la ley que corresponda, es el fin fiscal propio de las contribuciones, y se entiende que es absolutamente imprescindible en la vida de relación, en la vida humana, porque en concreto, teniendo naturaleza propia de seres humanos, tenemos un entorno material en el que se satisfacen y viven
infinidad de determinaciones propias, lícitas e ilícitas, de los que gobernan, de los que como ciudadanos y gobernados de un país determinado, en este caso México, necesitamos desahogar porque es nuestro placer, porque es nuestro destino, porque es nuestro deseo, porque es nuestro propósito. Y nada de esto puede ser llevado a cabo sin reconocer la materialidad propia de nuestra naturaleza y la existencia en consecuencia de necesidades que son fundamentalmente de orden económico. El fenómeno tributario es uno sustantivamente de orden político, de orden jurídico, de orden económico y sin ninguna duda de orden social. ¿Qué hace específicamente un tributo operando en una vida que desarrolla un pueblo dado en un territorio determinado bajo un gobierno que ha decidido darse? Eso es lo que nos enseñan en la Escuela de Derecho. En Teoría General del Estado se postula esto y otras cuantas pamplinas, que específicamente esta institución, que resulta de un pacto celebrado por la humanidad, para ponerlo en términos gráficos, preexistente a la historia moderna propiamente dicha, lo hace con la conjunción de elementos esenciales, en donde el que para mí destaca desde luego que es el pueblo, en el asentamiento de un territorio donde se ejerce su soberanía bajo la conducción para hacer posible la vida civilizada de la sociedad por un gobierno. Y este es el llamado a administrar los recursos públicos que por determinación de la rama legislativa del gobierno de que se trate y de acuerdo con la conformación política y constitucional que corresponda, sea un Estado, país centralista o un Estado específicamente de corte parlamentario o propiamente, en el caso particular, otro de orden presidencialista como el nuestro, se disponga por la determinación del poder del pueblo manifestado en ese documento sustantivo de su organización, tanto en la estructura gubernamental general de instituciones cuanto de las relaciones que permiten oponer por parte de los gobernados derechos al gobierno en todas sus manifestaciones y ramas para que la realización de la vida sea posible. Se ha producido una evolución histórica que a partir concretamente de los griegos, en donde se identifican probablemente los primeros tributos con finalidad fiscal, esto es, no existían en principio, sino específicamente para sufragar la cosa general de la polis, el gobierno, el ius publicum operando para que fuera posible el desarrollo de esta cultura, tuvieron una naturaleza de orden aduanero. Las polis griegas evitaban concretamente la incursión de mercancías de otras que perjudicaban su economía o que en concreto modificaban su forma de ser de acuerdo con criterios no deseables, en donde se ejercitaba, cuando existió, un modelo de democracia originaria, en donde el pueblo existía y se gobernaba por el pueblo y para el pueblo. Evoluciona esto a la importantísima, desde el punto de vista jurídico, cultura romana, y allí el propio Agustín, en su trabajo doctoral, nos hace recordar la Lex Iulia Popea, que existió estableciendo un tributo a cargo de los Celi. Hubo una época en Roma en la que existía una gran cantidad de romanos y romanas. Recuerden la fórmula aquella del matrimonio romano, fundamentalmente entre patricios: yo callo, tú calla, en donde en concreto no había matrimonios romanos suficientes para provocar población romana nativa, y en el caso es un hecho que el imperio había crecido tanto que había poblaciones fundamentalmente no romanas, y una de las decisiones tomadas por el Senado fue establecer un tributo que gravara el celibato. No había entonces figuras de San Antonio de Padua puestas de cabeza, ni mucho menos, sino que más te valía casarte y mejor que atinaras en hacerlo bien para no pagar un tributo. Tengan ustedes en mente una finalidad netamente extrafiscal. Era un fracaso de ese tributo romano
el que en concreto produjera recaudación para pagar los gastos públicos de la polis romana, y lo digo de polis romana, en la medida en la que no se conseguía la finalidad, que era que se casaran y que hubiera más romanos. Tengan en mente en la actualidad cómo las culturas nórdicas, a propósito justamente de decisiones netamente extrafiscales de índole demográfica, sustentan con recursos públicos subvenciones de orden tributario para que se formen familias y se asienten en territorios donde no existe suficiente ocupación. La extrafiscalidad ha existido prácticamente siempre. ¿Dónde se manifiesta? Hago abstracción de muchísimos siglos, en condiciones que implican ahora un juicio de valor que los abogados y que en general todos los gobernados estamos obligados a tener en mente. Se produce a partir de que existe la conformación de estados constitucionales modernos en donde las determinaciones de los gobiernos son de naturaleza intervencionista en la economía, en donde en concreto las teorías de orden político y social prevalecientes a la disposición de aquellos que tienen el poder de utilizar el poder de la legislación, en su caso de las constituciones y de la implantación obligatoria de las normas correspondientes, se hacen de recursos públicos de las poblaciones para dedicarlos a la extinción, estrangulación, aniquilación de actividades económicas, de actividades sociales que no se desea que prevalezcan, o bien para el apoyo, para la subvención, para la determinación de aquellas que se quieren como estimulables. Estos fines, que no son propiamente los que tienen que ver con la recaudación llevada en el sufragamiento de los gastos públicos, y no me meteré en el tratamiento ahorita de la institución de los gastos públicos, que es propiamente gasto público. Apunto, sin embargo, la idea de fondo en la que siempre participamos Agustín y yo. Gasto público es el que se realiza, el destino al que se dedican los recursos públicos que derivan de los fondos públicos provocados por nuestros propios patrimonios al generar riqueza, al producir bienes y servicios en la economía, de tal manera que con ellos se sufraguen bienes y servicios públicos que permitan la existencia y el funcionamiento de la casa y de la cosa de todos, y que en este sentido concretamente propendan a la existencia de un fenómeno que se llama bien común. El tributario no es un fenómeno en sí mismo, por eso me irrita excepcionalmente cuando al hablar de esto todo tiene que ver con grabación, todo tiene que ver con imposición, todo tiene que ver con decisiones de un gobernante que hoy y mañana y siempre vistos voraces infinitamente en toda la historia y en todos los países del mundo propenden a disponer de recursos que son de los contribuyentes, en concreto para derivarlos en el gasto sin control, sin medida, sin apropiación correcta, siendo los gobiernos, históricamente se demuestra sin falta de ninguno, los peores asignadores de recursos. Agustín estuvo muy preocupado, igual que lo he estado yo, y ocupados también, por estudiar el fenómeno. Ya se ha hablado de detalles. Y en el caso, simplemente para colaborar, explicaría que existen ejemplos, el tiempo no me lo permitiría en esta condición, para exponerlos, ya se han referido varios, en donde el modo de establecer la consecución de finalidades extrafiscales para producir la concretización de los desiderátums de un pueblo determinado establecidos en la Constitución, fundamentalmente en la parte orgánica de la Constitución, y en dos preceptos que son cruciales en nuestro sistema jurídico, los artículos 25 y 26 constitucionales, donde se estipulan los principios de planeación democrática y de rectoría económica a cargo del Estado, lo digo bajo protesta, del gobierno, permiten alentar o desalentar conductas, alentar o desalentar resultados. Pondré simple y sencillamente para concluir, diciéndoles al final dónde pueden abrevar en esto si les interesa llegar mucho más a fondo. Dos ejemplos en función de los que quisiera dejar claro junto con él que no existe
blancos y negros en estas materias. En esto estamos hablando en tonos grises, de muy distinto cariz, de mayor o menor profundidad. No existe propiamente ningún tributo que sea químicamente pura y simple y sencillamente recaudatorio, y no lo existe tampoco ningún otro que sea pura, simple y sencillamente no recaudatorio con fines extrafiscales. Ejemplo de un tributo extrafiscal neto. Recuerden ustedes, en 2002, en México, el Congreso de la Unión decidió establecer una tasa del 20% del impuesto especial sobre producción y servicios que gravaba en cascada los actos de consumición por parte de aquellos que producían bebidas edulcoradas con edulcorantes que no fuesen caña de azúcar. En concreto, destacado como edulcorante oponible a la caña de azúcar mexicana, fundamentalmente la fructosa, que es un producto cuyo desarrollo fundamental ha tenido su mayor nivel de hegemonía en los Estados Unidos de América. En concreto, las razones del legislador expuestas en la exposición de motivos y expuestas a lo largo del trámite legislativo correspondiente fueron muy directas. Proteger a la industria azucarera nacional y, en consecuencia, protegerla de otros nacionales que produjesen productos que no fuesen este. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el tributo. Yo, en lo personal, siempre pensé que no lo era. En el caso concreto, esto perjudicó con efectos extrafiscales exitosos. Hubo una debacle de la industria productora o importadora o distribuidora de la fructosa, de maíz, fundamentalmente producida en Estados Unidos, porque todas las compañías fundamentalmente manejadoras de este tipo de bienes y de los servicios edulcorantes correspondientes eran estadounidenses, de tal manera que en particular se estimuló la utilización de la caña de azúcar mexicana. La medida tributaria exitosamente extrafiscal, destructora de una industria, pero en concreto no exitosamente, no era su propósito fiscal, prácticamente la recaudación cayó. El éxito del tributo es que no se generara, que no se pagara, que no se contribuyera por él. Dio como consecuencia la activación de mecanismos de protección de la inversión a nivel internacional. Esto en sede del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que todavía existe y funge y fungirá, porque no veo para cuándo habrá TECMEC. En el caso, concretamente, los 3 tribunales arbitrales constituidos en sede del Centro Internacional de Arreglo de Disputas en materia de inversiones, conformados por los casos Corn Products International versus México, en el caso Tate and Lyle, y Cargill, declaramos, yo fui el árbitro mexicano en el primero de los asuntos, el señero, el único que motivó bifurcación y la resolución, toda una serie de problemas y temas interesantísimos en donde no había precedente, que en efecto se violaba el derecho de los inversionistas extranjeros a la protección nacional de sus inversiones. La razón jurídicamente utilizada por el sistema jurídico mexicano a través de la rama legislativa del gobierno, ejecutada por la rama ejecutiva del gobierno federal y declarada constitucional por la rama judicial del gobierno federal, fueron no exitosos. Y el problema acabó costando aproximadamente $500 millones a ustedes y a mí, a los contribuyentes mexicanos. La medida legislativa correspondiente fue revocada y en el caso ahora existe competencia nuevamente en relación con esto. Un tributo concretamente con carácter extrafiscal que sin embargo no ha sufragado
la finalidad de estimulación o de estrangulamiento pretendido por su imposición y ha producido recaudación notable. También una especie de impuesto especial sobre producción de servicios a la que antes se ha hecho alusión en materia de alimentos o pseudoalimentos con altos contenidos energéticos. México tiene en comparación internacional una posición poco favorable en relación con el consumo de bebidas carbonatadas, edulcoradas, y en este sentido concretamente el tributo que se ha establecido para buscar impedirlo, en lugar de establecer medidas administrativas que auténticamente produjeran el fin extrafiscal buscado, sanidad de la población, control del sobrepeso, control de la obesidad, control de enfermedades tales como la diabetes, que es una excepcionalmente cara contra todos nosotros, los vivientes mexicanos, no se ha logrado. El tributo, que obedeció a una finalidad extrafiscal en terrenos de salud pública y de salubridad general, buscando que se produjera el desaliento simplemente por el establecimiento de una medida tributaria, no dio como consecuencia eso, sino tributación. Un tributo con fin netamente extrafiscal que produce la consecución de un fin netamente fiscal. Esto está desarrollado en nuestro trabajo, los invito a leerlo. Agustín lo intituló El fin extrafiscal de los tributos y su fundamento a la luz de los principios constitucionales, y teniéndolo yo en mente porque apenas había fallecido, acepté, les decía, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizar una serie de programas en donde esto lo tratamos, vienen los que complementarán los previos, y unas cápsulas también publicadas. Decía que quien interés puede ubicarlo en mi cuenta de Twitter, que es @JSV10, y en ese están expuestos los correspondientes videos. Podría decir muchas cosas más, no tengo tiempo para hacerlo, y agradeciéndole mucho a Carlos, mucho a ustedes, mucho a la Fundación, a mis queridos colegas, amigos, quienes conocieron y trataron a mi querido Agustín. Me voy a atrever a destrozar una poesía para, con algunas de sus frases, darle un mensaje donde quiera que esté. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano levantó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Y a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, y conjuro que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero, bendito seas donde quiera que estés. Benditos sean todos ustedes. Gracias.
despedimos extraordinario panel. A mis amigos, por supuesto, tomamos un breve descanso para que se incorporen también extraordinarios panelistas y amigos, y podemos descansar un poquito, unos 15 minutos, mientras nos acomodamos los siguientes. Muchísimas gracias. Gracias.